Sucesiones aritméticas. Son un tipo de sucesión en las cuales tienen la regularidad que paso a paso, o sea, término a término, se les va sumando siempre el mismo número. El ejemplo que tienen ahí es, tienen A1 es 5 y R, que se llama razón, es 4. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta sucesión va a arrancar con 5 y para ir al número que le sigue le tengo que sumar 4, o sea, 5 más 4, 9. Para encontrar el número que le sigue, le vuelvo a sumar 4, me queda 13. Y así voy sumando 4. Cuando tenemos estas sucesiones y quiero encontrar un término, no sé, el término 20, por ejemplo, o sea, el A20, si yo quisiera encontrar el A20 y uso este método, tengo que sumar 4 20 veces. Una manera de hacerlo más corto es usando la fórmula que tienen ahí, que dice que cualquier término, o sea, AN, va a ser igual al primer término más la razón por, entre paréntesis, el número de término menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero encontrar el A20, voy a tener que hacer, fíjense que en vez de AN, quiero encontrar el A20. Entonces, A20 es igual a 1. En esta sucesión, el primer término es 5. Más R, que es la razón, que en esta sucesión es 4. Por, entre paréntesis, no se olviden el paréntesis, n menos 1, o sea, el número de término menos 1. En este caso es el término 20. Entonces tengo que hacer 20 menos 1. Resuelvo esto. Primero resuelvo el paréntesis. 20 menos 1, 19. Entonces esto me va a quedar 5 más 4 por 19. Acuérdense de los cálculos combinados. Si yo voy a separar en términos, esto me quedaría así separado en términos. Entonces no voy a sumar 5 más 4. Primero voy a resolver el paréntesis, me da 19. Después voy a hacer 4 por 19 y después voy a sumar el 5. Entonces eso me va a quedar 5 más 56. Y ahora sí, 5 más 56 me da 61. El término 20 es 61. Después la otra fórmula que tienen es, ¿qué pasa si yo quiero sumar todos los términos? O sea, si yo le pongo un tope a esta sucesión, vamos a usar el término 20 que ya lo tenemos calculado. Si yo quisiera saber cuánto me va a dar si yo sumo todos los términos desde el 1 hasta el 20, tendría que hacer 5 más 9 más 13, encontrar todos y sumarlos. Entonces la fórmula de vuelta me viene a resumir ese trabajo. La fórmula de sumar es igual. Tengo que hacer el primer término más el último, que es el que yo seleccioné como último, en este caso lo vamos a hacer con el 20, por la cantidad de términos dividido 2. Entonces, si yo quiero hacer la suma hasta 20, hasta el término 20, tengo que hacer el término 1 que vale 5, más el término 20 que encontramos acá que valía 61. Todo esto lo tengo que multiplicar por 20 y después dividirlo por 2. Entonces hago la cuenta. Primero resuelvo el paréntesis. 5 más 61 me da 66 por 20 sobre 2. Hago esta cuenta con la calculadora, que me da acá 1320. Y eso dividido 2. Dividido 2 me da 660. Entonces, 660. Si yo sumo los 20 primeros términos de esta sucesión, el resultado va a ser 660. Entonces, lo que tienen que hacer en los primeros ejercicios es, por ejemplo, en el 1A les dice el primer término es 7, en el 1A les dice que el primer término es 7, o sea, el A1 es 7 y la razón es 8. Y tienen que escribir los 5 primeros términos. Entonces, pueden, como ya saben que el A1 es 7 y la razón es 8, lo que pueden hacer es, el primero es 7. El segundo le tengo que sumar 8.
Y como van a escribir los 5 primeros, en este caso no hace falta usar la fórmula, pueden ir sumando de 8 en 8. En el segundo la razón es menos 6 y el primer término es 10. Fíjense que en el segundo, como la razón es negativa, ¿sí? En el 1b, como la razón es negativa, el primer término, el A1, es 10. Y la razón es menos 6. Como la razón es negativa, el número se va a ir achicando, no se va a ir agrandando, porque el primero es 10, el segundo, si le sumo menos 6, me quedaría menos 6, me queda 4. 4 menos 6, menos 2. Y fíjense que cada vez se va a ir haciendo más chiquito. Y en el tercero, en el C, les dice que el primero es menos 3 y el segundo es 4. Entonces, no me da la razón, pero yo puedo saber, para pasar de acá a acá, ¿cuánto tuve que sumarle al menos 3? Para pasar de acá a acá, le tuve que sumar 7. O sea que la razón en esta sucesión va a ser 7 y tengo que ir sumando de 7 en 7. En el segundo punto, les pide distintas cosas. En el primero les pide el noveno término. Sí, el primero es 15 y la razón es 9. Entonces ahí sí van a tener que usar la fórmula o escribir hasta el 9. Pero es más fácil usar la fórmula. O sea, me dice que el A1 es 15 y la razón es 9. Entonces, me pide que encuentre A9. Lo que puedo hacer es usar la fórmula para encontrar A9 o a 15 sumarle 9 veces. En el segundo me pide que encuentre el primer término, conociendo el décimo término y la razón. Este sería el A. El B me pide A1, no lo sabemos, sabiendo que A10 es 128 y la razón es 23. Acá lo que podemos hacer es usar la fórmula y me va a quedar tipo una ecuación. ¿Por qué? La fórmula era AN es igual a A1 más R por N menos 1. Entonces, AN lo tenemos. El término 10 vale 128. A1 es lo que quiero averiguar, no lo conozco. R sé que vale 23. Y N, estoy en el término 10, entonces vale 10 menos 1. Fíjense que acá me quedó una ecuación, resuelvo el paréntesis, multiplico por 23 y como esto está sumando, lo paso restando. Y ahí voy a tener el A1. Y en el punto 3 es un problemita usando sucesiones, que me pregunta primero cuál es un préstamo de 36 cuotas. La primera vale 854 y todos los meses le va aumentando 75 pesos. ¿Cuál es el valor de la última cuota? O sea que tendrían que encontrar el término a 36. Pueden sumarle 75 36 veces o usar la fórmula esta. Y después me pregunta cuánto se paga en total. Y ahí es donde van a usar la fórmula de la suma hasta el término 36, como en el ejemplo que hice antes. Las sucesiones geométricas tienen una regularidad, pero a diferencia de las aritméticas, en este caso, en vez de ir sumando, se va multiplicando. Por ejemplo, en el ejemplo que tienen ahí, dice que el primer término de esta sucesión es 3 y la razón, que en esta se marca con Q para diferenciarla, es 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El primer término va a ser 3. El segundo, en vez de sumarle, en esta multiplico. Entonces hago 3 por 2, 6. El que sigue lo vuelvo a multiplicar por 2. Entonces hago 6 por 2, 12. Y así voy multiplicando por 2. Si yo quisiera encontrar el término, no sé, 6, por ejemplo, tendría que multiplicar por 2 6 veces. Entonces, una manera de encontrarlo más rápido es usar la fórmula, que en este caso, perdón, vamos a hacerlo en general, el término, cualquier término que yo quiera encontrar, lo puedo encontrar haciendo el primero por la razón elevado a 1 menos del término que estoy buscando. O sea, si yo quiero encontrar el término 6, lo que voy a hacer en este caso es, el primer término es 3, por la razón es 2, y como quiero encontrar el término 6, tengo que hacer 6 menos 1, o sea, elevarlo a la 5. Y entonces resuelvo. Primero resuelvo la potencia, o sea, tengo que hacer 2 a la 5. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Entonces me va a quedar
3 por 32. Y después multiplico 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Y esto me da 96. En los ejercicios que tienen que hacer son parecidos al anterior. En el 4 tienen que... les dice el primer término y la razón y tienen que encontrar los primeros 5 términos. En el otro les da de vuelta la razón y el término. El segundo término, fíjense que en el 4b, en vez de darme el A1, me da directamente el A2. Me dice que la razón, o sea, la razón es 1/3 y el A2 es 27. Entonces, yo sé que por la fórmula que tenemos, el A2, vamos a escribirlo directamente, A2 vale 27. 27 es igual a A1, que no lo sabemos, por Q, que es, en este caso es 1/3, elevado a el término menos 1. Este es el término 2, 2 menos 1, 2 menos 1 me queda 1. Despejo a 1, este 1/3 está multiplicando, lo paso dividiendo y me queda que, lo escribo acá al lado, que si hago la cuenta con la calculadora, 81 es igual a 1. Una vez que tengo el A1, puedo encontrar los que siguen. Y el 5 es un problema en el cual se usa una sucesión geométrica. Fíjense que empieza a trabajar en enero, transporta 35 paquetes y al mes siguiente transporta el doble. Y así sucesivamente. Me pregunta cuántos paquetes transportó en mayo. Mayo es el mes 5, o sea que tendrían que encontrar el término 5. Y cuántos paquetes transportó hasta mayo. Para saber eso, van a usar la fórmula que tienen ahí arriba, que acá no la había escrito, que sería la suma hasta el término, en este caso sería 5, acá iría 5 porque el mes mayo es el mes 5, es igual al primer término por la razón, que en este caso es 2, elevado a la n, que sería 5, menos 1, dividido la razón, o sea 2, menos 1.